polígono de 6 lados, ¿no? Entonces, aquí quiero explicarles simplemente qué elementos tienen los polígonos. Bueno, este es un polígono convexo. Convexo porque no tiene huecos, ¿no? Ahora, el cóncavo es cuando tiene huecos, es decir, un polígono cóncavo podría ser esto, ¿no? Así. Ese es cóncavo, porque aquí hay un hueco, ¿no? Miren, una entrada. Ya, pero aquí básicamente estamos trabajando con polígonos. Entonces los polígonos básicamente se traducen en esto, regiones. Ahora, ¿qué elementos tiene? Primero la clasificación. Polígono porque es una figura geométrica cerrada, curva cerrada, que va a partir de 3 lados hacia arriba, ¿no? De 3 lados tenemos los triángulos, de 4 lados tenemos los cuadrados, los rectángulos, que son los más conocidos. Pero si hablamos de alguna clasificación de los polígonos, podríamos hablar de los polígonos, por ejemplo, equiángulos. X significa igualdad. Significa que sus ángulos todos son iguales. Este es un ángulo interno, que lo vamos a llamar alfa. Aquí será otro ángulo interno que también lo llamamos alfa, ¿no? Entonces tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 polígonos, 6 ángulos internos. Entonces, equiángulo porque todos sus ángulos son iguales. Pero también hay polígonos, a pesar que sus ángulos son iguales, puede suceder que sus lados no sean iguales. Pero simplemente equiángulos, simplemente nos fijamos en los ángulos. También hay polígonos equiláteros, significa igualdad de lados, ¿no? En este caso, igualdad de lados. Pero como son iguales los lados, no quiere decir también que sus ángulos sean iguales. Entonces ahí está la diferencia, la clasificación. Entonces, pero aquí vamos a trabajar, o en la mayoría de casos se trabaja con polígonos regulares. ¿Y cuáles son los polígonos regulares? Son aquellos que a la vez son equiángulos y equiláteros. Es decir, tienen igualdad de ángulos en sus medidas, pero también tienen igualdad, o mejor dicho, sus lados son congruentes, o iguales, ¿no? O lados iguales. En este caso estoy dando un polígono de 6 lados. Eso se llama hexágono, ¿no? Hexágono. Entonces, según el número de lados, hay una clasificación para eso. Polígono de 3 lados es el más conocido. ¿Cuál es ese? El polígono de es el triángulo. Polígono de 4 lados es el cuadrado. ¿Y por qué es un polígono regular el cuadrado? O el triángulo equilátero. ¿Por qué son polígonos regulares? Porque cumplen que sus lados son iguales y también sus ángulos son iguales, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la clasificación de los polígonos. Entonces les decía, hay polígonos de 7 lados, que les llamamos octágonos. Polígono de 5 lados, pentágonos. Polígono de 8 lados, octógonos. Y así va aumentando. Dodecágonos de 12, icoságonos de 20, etc. Entonces, esa es la clasificación o los nombres que toman los polígonos. Pero cada polígono tiene elementos, ¿no? Cada polígono tiene elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, puedo trazar una línea acá, eso se llama diagonal. Puedo trazar diagonal, una diagonal normal, ¿no? Puedo trazar ahí, es otra diagonal normal. Pero ¿qué pasaría si de acá de este punto trazo al punto medio, acá, punto medio? Entonces, eso ya no es una diagonal normal, sino se llama diagonal media, ¿sí? Diagonal media. ¿Qué otras cosas? Tenemos la medida de un ángulo interior, ¿no? Tiene una fórmula, ¿correcto? Tiene una fórmula. ¿Qué más podríamos decir de elementos? Tiene ángulos interiores, pero también tiene ángulos exteriores, que podría ser por acá. Pero, entonces, ahí está, digamos, los elementos más importantes, ¿no? Tiene ángulos, también tiene ángulo central. ¿Cuántos ángulos centrales tendrá? Por ejemplo, si yo trazo de aquí, acá, este es un ángulo central, beta. Si yo trazo de aquí, será otro ángulo central, que son iguales, todos van a ser iguales. Entonces, también tiene ángulos centrales. ¿Cuántos? Dependiendo del número de lados. En este caso, si son 6 lados, tendrá 6 ángulos centrales, tendrá 6 ángulos internos, tendrá 6 lados, tendrá 6 ángulos, etc.
Bueno, ese es en conclusión lo que nos dice la parte teórica de los polígonos. Ahora vamos a resolver. 1. Voy a borrar esta parte para poder tener más espacio. Y como hemos estado trabajando anteriormente, siempre que planteamos el problema y si necesitamos alguna fórmula, eso lo vamos a anotar aparte, para que sigamos teniendo en cuenta primero cómo planteamos y después la fórmula. Entonces decimos acá, en un polígono regular, el doble del número de diagonales es 5 veces el número de lados, ya la medida de su ángulo interior. Bueno, lo que no conocemos es esto, el número de lados. N es el número de lados, eso siempre lo vamos a estar representando por N. Esto significa diagonales totales. Diagonales totales, ¿sí? Y luego, cuando planteamos el problema, nos dice que el doble del número de diagonales, se refiere a las diagonales totales, esto va a ser igual a 5 veces el número de lados. Pero vamos poniendo las fórmulas que vamos a usar. Las diagonales totales. N vale 2. Es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué otra fórmula vamos a usar? El ángulo interior. 180 por n menos 2 sobre n. ¿Qué más vamos a usar? Por lo menos, solamente vamos a usar esas dos fórmulas. N ya sabemos que es el número de lados. Entonces, como ya tenemos planteado aquí la ecuación, entonces reemplazamos las fórmulas. 2 por n menos 3 sobre 2. Igual a 5n. Y acá nos va a salir el valor de n. ¿Cuánto vale n ahí? Cálculo rápido. 2. 2. No. Bueno, ya dijimos que estos tienen que hacerlo en forma rápida, ¿no? Acá eliminamos 2. Acá es n menos 3. Igual a 5n. Bueno, lo que no se debe hacer, pero en estos casos sí está permitido. Así ves, eliminar esto. Y acá nos sale que n vale 8. No está permitido esto si queremos resolverlo formalmente. Entonces, no está permitido. Pero, porque nosotros queremos rapidez, lo hacemos eso. ¿Por qué no está permitido? Porque esta es una ecuación de segundo grado y tiene dos raíces. Y acá estamos encontrando solamente uno. Por eso les digo que no está permitido, ¿no? Pero normalmente hay que hacerlo así, simplificando. Nos piden hallar el ángulo interior. El ángulo interior tenemos ahí que es igual a 180 n menos 2 sobre n. Reemplazando 180 por n que vale 8 sobre 8. Y ya tenemos aquí el ángulo interior. ¿Cuánto es ahí? $135. Muy bien. 135. Sí, efectivamente, 135. Entonces, fíjense, en esta parte de los polígonos, como estamos aplicando formulitas, básicamente es más de resolución, ¿no? Más de resolución, de ecuaciones. Pero cuando trabajamos, por ejemplo, o comparando con lo que hicimos la semana pasada en los triángulos congruentes, ¿no es cierto? Ahí veían que solamente no era tanto cálculo, sino era más aplicación
de propiedades, será más analítico. Entonces aquí, en este caso, vamos a estar resolviendo de esa manera. Bien, seguimos. Entonces anoten las fórmulas porque ya no vamos a volver a repetir las fórmulas. Acá nos dice, en el 2, siguiente problema, nos dice, si el número de lados de un polígono regular, fíjense, hay que tratar de interpretar todo lo que nos dice ahí. Ojo que el polígono es regular. Si el número de lados de un polígono regular aumentara, aquí se aumentara en 10, cada ángulo interior del nuevo polígono es 3 grados mayor que cada ángulo del original. Entonces, en el número de lados, el ángulo interior tiene por fórmula 180 por n menos 2 sobre... Ahora, según los datos del problema, nos dicen que si el ángulo anterior aumentara 3 grados, cuando sucede eso, el número de lados, no, el que aumentar es el n, ¿no? Pero el ángulo interior también dice que sería 3 veces mayor que el ángulo original, ¿no? Sobre eso. Este ángulo aumenta, el ángulo aumenta en 3 grados, pero el n, el número de lados, también aumenta. Y aumenta más 10. Lo que estamos haciendo ahí es aumentar más 10. Muy bien, entonces ahora reemplazamos el valor de i. Sería 180. Solamente reemplazamos y vamos a tener la propiedad. Aquí es más 8, ya casi no vale. A ver, resuelvan eso. ¿Cuánto vale n? Ya, muy bien. 30, ¿no? 30. Ahora, la forma, ya dijimos que hay variedad de formas que cómo pueden usarlo, ¿no? Entonces, eso ya depende de ustedes. Incluso ustedes pueden reducir un poquito y aplicar según las alternativas que hay, pues, ¿no? Bueno, acá podríamos hacer esto, ¿verdad? Podríamos hacer que 180 por n menos 360 más 3n. Ya, entonces acá sería 183n 360 sobre... Entonces, una característica de esto, de la solución, es que según las alternativas, ustedes pueden reemplazarlo así de forma rápida. Por ejemplo, ahí rápidamente se puede descartar sin forma rápida, se puede descartar el 10, que no va a dar el 10. Miren acá con la cantidad que yo tengo aquí, con respecto a la cantidad que yo tengo acá, ¿no? Pues ahí prácticamente se descarta el 10, el 12,
el otro valor que hay ahí. Entonces, pero eso ya depende de cómo ustedes se acostumbran mejor a resolver las ecuaciones. Porque lo normal es que esto ya tengo que pasarlo aquí a multiplicar y el n también a multiplicar acá. Entonces ahí en ese proceso de multiplicar operaciones, entonces ahí puede ser que nos desviemos un poco, ¿no? Pero si es que nosotros trabajamos al tanteo, nos vamos a dar cuenta de que el valor es bastante rápido. Bueno, esa es una característica entonces del por qué justamente se ha creado esto de las ecuaciones y las formas de resolverlo. Entonces, ese es ya muy personal, es una habilidad ya propia de ustedes, ¿no? Tratando de que ustedes puedan rápidamente resolver el ejercicio. Muy bien. Tres. El número de diagonales de un polígono regular es igual a la suma del número de vértices, número de lados, número de ángulos centrales. Bueno, ya comentamos hace un momento de que si yo tengo, por ejemplo, un triángulo nomás. Es un triángulo equilátero, polígono regular, ¿cierto? Obviamente está inscrito, todos los polígonos están inscritos en una circunferencia, ¿sí? Solamente para que vean, ¿ya? Este es un triángulo equilátero, polígono regular, porque eso es lo que dice el problema. Entonces, ¿cuántos ángulos centrales tiene? ¿Cuántos vértices? Miren acá. Vértices hablamos de 1, 2, 3. Número de lados, 1, 2, 3. Ángulos interiores, 1, 2, 3. Ángulos centrales, ya viene la cosa. Acá está el centro. Este es un ángulo alfa, θ y beta. Si tiene tres lados, va a tener tres ángulos centrales. Entonces, aquí coincide todo, ¿no? Esa es la característica principal de un polígono regular. Es que coinciden sus lados, son iguales, el número de vértices son iguales, el número de ángulos centrales también son iguales, etc. Entonces, vamos a plantear el problema. N no se conoce los lados. No se conoce los lados. Diagonales, acá nos pide, nos pide hallar el número de lados. Hallar el número de lados de dicho polígono. Entonces, dice, el número de diagonales de un polígono, se refiere a las diagonales totales, es igual al número, en primer lugar, de vértices. Entonces, acá lo pongo, número de vértices. Así. Más el número de lados, que ya es n, más los ángulos centrales. Lo voy a mencionar simplemente así. Número de vértices más n más el ángulo. Ahora, a ver, ¿qué tengo más aquí? Aquí, propiedad. Vamos a la propiedad. ¿Qué nos está diciendo la propiedad? La propiedad nos dice que el número de vértices es
es igual al número de lados y es igual a los ángulos internos, pero también es igual a los ángulos centrales. Ahí está. Se iguala en todo. Esa es la propiedad para un polígono regular. Solamente se cumple eso en un polígono regular. Bueno, entonces, reemplazando aquí. Esto ya lo dimos. Era igual a n por n menos 3 sobre 2. Número de vértices, n. Como todos son iguales, todos igualamos a n, pues, ¿no? Más n, el ángulo central es también más n. Y como nos piden el número de lados, encontremos cuál es ese valor de n. Ya tenemos entonces el valor de n. Efectivamente, ya tenemos el valor de n. N vale 9. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Nos piden el número de lados. Ya, muy bien. Estamos en otro problema. Problema número 4. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde 3 vértices consecutivos? ¿No? Fíjense, diagonales desde 3 vértices consecutivos. Ahora, si nos vamos al gráfico, ya sabemos que acá está, este es un polígono, lo voy a llamar hexágono o pentágono. Ya. Si hablamos de vértices consecutivos, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? De este vértice se trazan 1, 2, 3 diagonales. De este otro vértice se trazan 1, 2, 3 diagonales. Y de este vértice también ya se repiten, ¿no? También. Entonces, para eso también hay una fórmula. ¿Cuántas diagonales se trazan de 3 vértices consecutivos? Entonces, sigamos leyendo. Eso es lo que nos piden hallar. Entonces, nos piden hallar diagonales de vértices consecutivos. Esto no se conoce. En un polígono convexo, convexo significa esto, este es convexo, el otro es cóncavo. Donde su máximo número de diagonales medias, miren, hay otra denominación, donde su número de diagonales medias excede en 8 al número de diagonales. Bueno, cuando hablamos de exceso, aquí hay una diferencia, ¿no? Entre las diagonales medias y las diagonales totales. Ese exceso es igual a 8, ¿no? Eso, exceder significa que una cantidad es mayor que la otra. En este caso, las diagonales medias es mayor en respecto a las diagonales totales. ¿Cuántas? 8.
Ya tenemos ahí, voy a borrar esto. Ahora las propiedades, las fórmulas. Diagonales totales ya lo tenemos. Nos faltan estas dos fórmulas. Las diagonales medias, ¿a qué es igual? Las diagonales medias es igual a n por n menos 1 sobre 2. Es igual a eso. Esas son las diagonales medias. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta las diagonales totales. Las diagonales totales ya lo tenemos. Ya lo hemos dado en los ejercicios anteriores, pero nos falta esto. Las diagonales que se trazan de tres vértices consecutivos, igual a m por n menos m más 1, m más 2 sobre 2. Y esto, el m, donde m es igual, o m son los vértices, el número de vértices, n son los lados. Ahí están las fórmulas, las propiedades. Solamente hay que reemplazar. Diagonales medias, entonces, es igual a n por n menos 1 sobre 2 menos. Aquí es n por n menos 3 sobre 2. Diagonales totales. Y aquí es igual a 8. Encontremos el valor de n. ¿Cuánto vale n ahí? Ocho. Bien, ya tenemos entonces el valor de n. n vale 8, efectivamente, rápidamente, ¿no? Mismo denominador, este 2 pasa a multiplicar allá, sería 16. Nos queda n cuadrado menos n, menos n cuadrado, menos por menos da más, 3n, igual a 16. Eliminamos esto, menos n más 3n, nos queda 2n. N igual a 8. Pero nos están pidiendo para hallar diagonales trazadas desde tres vértices consecutivos. Entonces, las diagonales de tres vértices, podríamos ponerlo así, es igual a n que vale 3, a n que vale 8, menos 3 más 1 por 3 más 2 sobre 2. Y obviamente ya tenemos la respuesta. Doce sale las 5. Las 5, ¿cuánto? 12. 12. 12. Ah, claro, sí. Bueno, entonces aquí ya tenemos valor, este es 14, ¿no?
Ahora entramos a la parte de los cuadriláteros. Cuando hablamos de los cuadriláteros nos estamos refiriendo a un polígono de 4 lados. Ahora, ¿cuáles son los conocidos? Bueno, los más representativos, hablamos del cuadrado, en primer lugar, que es un polígono regular. Hablamos del rectángulo, hablamos del paralelogramo, del rombo y del trapecio. Solamente hay que saberlo diferenciar. Esa es la idea. Hay que saberlo diferenciar. Esa diferencia, posiblemente nos confundamos en eso, pero si mantenemos el orden no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un paralelogramo y un romboide? Saber esos términos, ¿no? Y la diferencia es lo mismo, no hay diferencia, es lo mismo. ¿Qué cosa es un rombo? ¿Qué características tiene? El rombo se caracteriza porque sus 4 lados son iguales. Sus diagonales se intersectan perpendicularmente, pero no son iguales. Una es más grande que la otra. Y así, tendríamos que ir estableciendo esa diferencia. El paralelogramo tiene 2 lados que son paralelos, iguales, congruentes, y 2 más que también son paralelos más pequeños o más grandes, pero que también son congruentes. Y también son paralelos, ¿no? También son paralelos. Entonces, esa es la idea de los triángulos, de los cuadriláteros. Veamos, vamos a graficar el cuadrilátero. Ese es el gráfico y ahora debemos completar con los demás datos, ¿cierto? Acá nos dice, en el romboide, miren, este es un romboide, que no es otra cosa que un paralelogramo. 2 lados que son congruentes y son iguales. Estos 2 lados paralelos también, ¿no? Y también los que van así, en esta parte. Estos 2 lados son también paralelos y congruentes. Bueno, acá nos dice, el problema nos dice que la medida del ángulo BAQ, o sea, se refiere a esto, BAQ, es 2 veces la medida del ángulo QAD. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si aquí le pongo teta, aquí será 2 teta. O puede ser alfa también, ¿no? ¿Qué más datos hay? CD vale 6. CD vale 6. BH es perpendicular a D, eso ya lo tenemos. Hallar PQ, ya nos quieren hallar esta, la distancia de aquí hasta acá. Esa distancia nos pide X, PQ. Bueno, hemos dicho que mientras tengamos el conocimiento de las propiedades, no hay problema porque los trazos lo podemos hacer. Si tratamos de completar, como son paralelos, quiere decir que aquí también es recto, ¿no? Sí. Recordemos esto. Este es un triángulo rectángulo. Si trazo una mediana, o sea, estos son iguales, acá sí, punto medio, esa es una mediana en el triángulo rectángulo, tiene una condición, quiere decir que como son iguales, también va a ser iguales acá.
Es decir, que acá mide A y acá mide también A. Bueno, puedo aplicar eso acá. Voy a trazar entonces acá. Punto medio, ¿no? Punto medio acá, acá sí, ahí. Y la primera situación digo trazar B, acá voy a ponerle M, mediano. Y estamos hablando del triángulo rectángulo P, P, Q. Estamos hablando de ese triángulo rectángulo P, B, Q. ¿Qué sucede cuando hay medianas? Miren la propiedad. Quiere decir que si aquí le pongo M, acá también será M, y aquí también será M. Acá. Ahí. Será M. Bueno, entonces eso me va a permitir, en esta parte, si es mediana, esto me va a permitir decir que PM va a ser igual a MQ y esto va a ser igual a BM. Eso me va a permitir. Pero observen el detalle. El ángulo θ, por ser alternos internos, este θ también lo puedo poner ahí. θ. Por ser alternos internos, ¿no? Sabiendo que estos dos son paralelos. Y ahora MM, este es un triángulo isósceles, por lo tanto esto es θ también. ¿No? Eso también es θ. MM significa que este triángulo es isósceles. ¿Cuánto mediría este triángulo de acá? Bueno, el M lo voy a poner en la parte de abajo, M aquí y M acá. Entonces, esto también vale M. ¿Cuánto mediría este ángulo de aquí? θ, miren, este ángulo es exterior a este triángulo, ahí. Y por propiedad, significa que este ángulo de aquí vale θ. Y ahora observen, aquí tengo 2θ y acá también tengo 2θ. Quiere decir que ya estoy generando ahí un triángulo isósceles, el triángulo ABM. Ese triángulo es isósceles. Por lo tanto, fíjense qué diría. Miren que este 6 es el mismo que de acá, 6, ¿no? Entonces acá diría que AB es igual a BM. Y esto es igual a 6. Bueno, si esto vale 6, entonces quiere decir que automáticamente acá, ¿cuánto valdría PM? PM es igual a MQ, pero también igual a PM. Y eso también vale 6. Por lo tanto, aquí ya tengo la solución. El X es igual a PQ, pero resulta que PQ es igual a 2M. 2 por 6, es lo mismo, ¿no? Ya habían sacado eso. Ya tenían respuestas sobre eso. La 6 sale 4. Sí, sí, sí.
Ya, seguimos. Es un paralelogramo, hay una figura que también nos dice que es un paralelogramo. Entonces, aquí rápidamente hacemos esto. Estamos dibujando lo que está en el problema. Vale, 6. Bueno, aquí nos dice que PQRS es un paralelogramo, ¿no? Ojo, es un paralelogramo. Y en todo paralelogramo se cumple que QR son congruentes, QR va a ser igual a PS, ¿no? Pero también PQ es igual a RS. 6. Entonces quiere decir que aquí también vale 6. Entonces, lo de acá vale 10, porque son iguales, ¿no? Son iguales. Bueno, entonces ahora observen, como son paralelos, QR es paralelo a PS. Eso es paralelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este ángulo va a ser el mismo ángulo de acá. Así. Es el mismo ángulo. ¿Por qué? Por alternos internos. Y fíjense qué está generándose acá. Se está generando que el triángulo PQM es isósceles, ¿no? Ese es isósceles, ¿no? Lados, ángulos iguales. Por lo tanto, lados iguales, ¿no? Es decir, PQ es igual a PM, igual a 6. Bueno, si ya teníamos que PS valía 10 y PM vale 6, ¿cuánto vale X entonces? 4, ¿no es cierto? Ahí sale la siguiente. Bueno, seguimos. Ahí sale. Sí, sí.
Bueno, esos son todos los datos del problema, pero acá nos dice que BC vale 4. Y nos pide ya la mediana. Bueno, la mediana solo entiende que es un punto medio de M hasta N. Bueno, todavía no lo trazo por el hecho de que hay que hacer algunos trazos ahí. En todo trapecio, ¿qué se cumple? Que las bases son paralelas. Eso es un trapecio. Aquí nos dice que es un trapecio, por lo tanto las bases son paralelas. Estos lados sí, no siempre van a ser paralelas, me refiero a estos dos. Ya, no siempre van a ser paralelas. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos aquí? No hay nada más. Entonces, aquí vamos a hacer un trazo. Trazar CH, perpendicular a D. Estamos trazando en forma perpendicular. Este ángulo, por ser alternos internos, es lo mismo que el de acá. ¿Sí? Son paralelos, entonces este ángulo es el mismo que el de acá. Pero resulta que BC es igual a H. Paralelo, la misma distancia, ¿no es cierto? Trazado de forma paralela, por lo tanto esto también vale 4. Esto vale 4. Pero resulta que aquí en el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles. Y si es isósceles, entonces fíjense lo que pasa con esta línea. Esa línea es mediana, es mediatriz, es bisectriz, es altura. Por lo tanto, acá diríamos que AH es igual a HD. Esto vale 4. Quiere decir que aquí también vale 4. Y ahora sí la mediana, MN, esta distancia, ¿no? Va a ser igual a BC más AD sobre 2. Y solamente reemplazamos, y ahí está la solución. Profesor, el triángulo no es ACD. ¿Cómo? El triángulo ACD, claro. ACD. ACD.
Ya, entonces continuamos. Bueno, ahora nos habla de un rombo. Ya, nos habla de un rombo. Nos dice en un rombo ABCD, M es punto medio de BC. Sí, M es punto medio de BC. La diagonal BD corta AM en el punto R. Ahí le está cortando, en el punto R. Si RM vale 10, y el ángulo BRM mide 53. ¿Está? Hallar BD. Bueno, ya lo tenemos que aquí nos piden hallar BD. De acá hasta acá. Bueno, no hay más datos. Ahora hay que entender qué características tiene el rombo. El rombo hemos dicho que se caracteriza por tener sus 4 lados iguales. 4 lados iguales. ¿No? Acá. Además, van a ser paralelos. Paralelos así y paralelos así. Bueno, que las diagonales. Las diagonales, ABD es una diagonal, AC es otra diagonal, y cuando se intersectan, siempre forman ángulo de 90. Y eso es justamente lo que queremos hacer. A ver, ¿qué pasaría si trazamos así? Entonces, ahí ya estamos haciendo algo. Trazamos AC perpendicular a BD. Aquí nos han dado el punto medio. Acá, este es punto medio. Por lo tanto, ahí sería eso. Pero otra de las condiciones, como son iguales, diríamos que este lado, ¿no? Este lado, vamos a ponerle que es así, es igual a este lado de acá. Le pongo por acá mejor. Esta distancia con esta otra distancia son iguales. Y acá sí lo voy a poner así. Dos distancias que son iguales. Bueno, y si son iguales, ya nos dan una idea. Quiere decir que ese triángulo es un triángulo isósceles por tener dos lados iguales. Pero como hemos trazado, o como en el dato nos dicen que M es punto medio, y esa línea AM entonces es una mediana, ¿no es cierto? Es una mediana. Y si es una mediana, entonces prácticamente estamos intersectando aquí, en este punto, estaríamos intersectando con esta otra, aquí le voy a poner O, con esta otra línea, que también es una mediana,
Entonces acá prácticamente esto se convierte en un baricentro, porque ambos van a tener las mismas características. Acá, obviamente, son iguales estos. ¿Por qué son iguales? Por ser un triángulo isósceles. Ustedes saben que en el triángulo isósceles siempre, eso, no olviden eso, que las líneas todas son iguales, ¿no? Las líneas todas son iguales. Y no se olviden de eso. Las líneas aquí son iguales. Es decir, hablamos de la mediana, hablamos de la mediatriz, hablamos de la bisectriz, etc. Todas coinciden acá. Entonces, esto ya es una mediana. Por lo tanto, aquí R es punto de intersección que le llamamos el baricentro. Entonces, acá puedo afirmar esto. R es baricentro. Bien. Y si es baricentro, entonces puedo calcular AR. Porque AR, según la proporción, y esto es por ley, esta distancia es 2 veces la distancia de acá. Por lo tanto, sería 2 por 10, 20. Tengo acá este valor, 20. Pero también, si trabajamos con BO, diría que BR es 2 veces la distancia de RO. Solamente que no lo tengo, la distancia, me falta encontrar la distancia de BR, todavía no lo tengo, pero ya lo voy a tener por el hecho de que puedo encontrar aquí una relación. Fíjense esto. 53, 37. Estamos frente a un triángulo notable. Triángulo notable. Entonces acá diría que el triángulo AOR es notable. Notable. Hablamos que si ese triángulo es notable, recordemos algo de los triángulos notables de 37 y 53. ¿Qué nos dice el triángulo notable de 37 y 53? Aquí es 5K, aquí es 3K y aquí es 4K. Entonces, el ángulo de esta línea, esta RO, es un segmento o una línea o un cateto que se opone al ángulo de 37. Nos estamos refiriendo a 3K. Pero encontremos cuál es el valor de K. Aquí tenemos que 20 es igual a 5K. Fíjense acá en el triángulo notable. Por lo tanto, K vale 4. Y si K vale 4, si lo multiplicamos por 3, aquí sería 12, ¿no? Entonces, OR es igual a 4 por 3. Ya tengo que OR vale 12. Ahora sí puedo reemplazar. OR vale 12, por lo tanto acá sería 2 por 12 igual a 24. Pero BO, ¿a qué es igual? BO sería igual a BR más RO. Y esto es igual. BR, tenemos por aquí un valor, que esto vale 24. ¿Y qué más? RO o R vale 12. Ya tenemos que BO vale 36. Y como estamos queriendo hallar BD, sería 2 veces BO, de la mitad. ¿Por qué es la mitad? Entonces recuerden que las diagonales se dividen en 2 partes, pero en 2 partes iguales, mitad. Solución ahí.
entonces sale el otro. Sí, la profesor. Ya. Seguimos entonces. Ya nos toca el problema siguiente. Bueno, acá nos dicen, dice, en el rectángulo ABCD. Ya tenemos un rectángulo acá. Tenemos un rectángulo. Obviamente, todos son característicos de todo eso. ABCD. Se traza BH perpendicular a C. Bueno, vamos a trazar a C entonces. Ya. A C. Tracemos perpendicular. Se traza BH perpendicular a C. H, que decir que aquí está H. Y la perpendicular de F a la prolongación de BH allá. De F, acá es el. Ya, ¿qué más datos hay? Tal que DF es igual a raíz de 3 BH. ¿Qué significa esto? Que si aquí le pongo M, aquí será raíz de 3 M, porque BH dice que es raíz de 3 BH. Hallar el ángulo FHD. FHD. Quieren hallar este ángulo de acá. X. Ese nos quieren hallar. Entonces por aquí va a haber aquí recto, ¿cierto? Porque son rectos ahí, es por el dato que nos dan. ¿Qué otros datos hay? A ver, ¿qué otros datos hay ahí?
¿Qué otros datos hay aquí? Ya no hay más datos. Esos son todos los datos. A ver, podríamos trazar por aquí, a ver, vamos a trazar una paralela en esto, por acá, a ver, tracemos por aquí así. Vamos a ponerle Q. Trazar QD perpendicular a C. Y acá nos damos cuenta que son paralelas, ¿no? Ya son paralelas ahí. Podríamos darle un valor, ¿no? Acá podríamos llamarle beta y por aquí estos ángulos, no sé, de repente alfa, ¿no? Este ángulo alfa sería el mismo ángulo de acá, ¿verdad? Es un rectángulo, entonces esto por ser alternos internos podría tener este valor, alfa. Ahí. Entonces, como alfa más beta debe valer 90 en este triángulo, aquí también debe valer alfa o beta, ¿no? Para que pueda tener sentido. Ahora, estos dos valores, estos dos aquí, es igual a lo de acá. Y ahí podríamos darnos cuenta que el triángulo, vamos a decir estos son triángulos rectángulos ambos, A, aquí tiene valor, aquí HB, es congruente al triángulo rectángulo CQD. Son congruentes. ¿Qué caso? Bueno, vamos a decir que este es el caso de ángulo, lado, ángulo. Ala. En ambos casos se da lo mismo. Si eso sucede, entonces significa que los triángulos congruentes son iguales, pues en todo, ¿no? Entonces, el cateto que se opone a alfa sería este de acá. Por lo tanto, acá tiene una medida. Quiere decir que aquí también es M. ¿Verdad? Ahí también es M. ¿Qué otro dato nos conviene? Por ser congruentes, ¿no? Entonces acá podríamos ya decir que BH es igual a QD. Y esto vale M. Pero si aquí es beta, fíjense, en este triángulo más grande, acá debe ser, ya tendríamos algún valor aquí. Esto también tiene que ser alfa. Para este triángulo, saben que beta más alfa siempre tiene que darme 90, ¿no? Si aquí es alfa, beta, alfa. 90 para este triángulo más grande. Por lo tanto, aquí también es alfa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Falta este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo de aquí. ¿Cuánto valdría ese ángulo? De antemano ya sabemos que este raíz de 3, esta distancia, también podremos visualizar la distancia, esta distancia de acá, de raíz de 3 o FD en el cuadrado, aquí en este es un rectángulo H
f de q. Entonces también tendríamos que f de es igual, o sea, esta distancia es igual a QH. Pero esto también vale raíz de 3m. Es decir, que aquí vale raíz de 3m. Por lo tanto, si aquí estamos, este valor, el x es solamente desde acá, ¿sí? Acá. X es este. Y que será igual a esta x de acá, ¿no? Por ser alternos internos, ¿no? A ver, podríamos calcular, sí, el triángulo. Entonces el triángulo, miren, acá tenemos x, ¿no? X es un triángulo rectángulo, acá tenemos m y acá tenemos raíz cúbica de l. Podríamos decir que el triángulo HQD es notable. Bueno, y recordemos el triángulo notable. $30 y 60. Aquí es 2K, aquí es K y aquí es K por raíz de 3. A ver, entonces fíjense, si esto lo trasladamos aquí en HQD, ¿es notable? Sí, notable. ¿Cuánto valdría X entonces? El ángulo que se opone al cateto raíz de 3M. Valdría 60, ¿no? Ese es el que se opone. Por lo tanto, aquí, el X valdría 60. Por esa condición. Bien, entonces hemos trabajado ahí el cuadrilátero en su forma de repente analítica, porque no hay tanto cálculo ahí, ¿no? Sino es más análisis, puro aplicación de propiedades. Y hay que darnos cuenta qué es lo que estamos aplicando. Bueno, si no hay alguna consulta adicional, entonces por hoy día terminamos. Quisiera hacer otro ejercicio, pero tengo una reunión la próxima semana. Nos veremos, seguiremos trabajando de la misma manera y ustedes también, cuídense. A cuidarse, chicos. Nos despedimos entonces, hasta la próxima semana. Profesor. Igualmente, profesor. Muy bien, hasta luego.